chicos, bienvenidos al video del día de hoy, donde platicaremos sobre las gráficas de polinomios de tercer y cuarto grado. Entiendan que una vez revisando cómo graficar este tipo de polinomios, van a poder hacer cualquier otro de un grado aún mayor. Antes que nada, para facilitar la graficación de polinomios de tercer grado o algún grado más arriba, algún grado superior, se necesita emplear una serie de técnicas que podemos obtener de la rama de las matemáticas que se conoce como cálculo diferencial. Entonces analicemos esta pequeña gráfica. Vamos a llamarla gráfica y igual a f de x. Podemos distinguir un punto de este lado. Su valor en x será a y obviamente en y sería f de a. Podemos distinguir este otro punto. Vamos a decir que en x está en el punto B y su valor en y sería f de b. De acuerdo a la gráfica, si nosotros evaluamos valores para x que correspondan desde menos infinito hasta el valor de a, nuestra gráfica va a crecer. Lo mismo pasa cuando evaluamos valores desde b hasta infinito positivo, o sea, desde b hacia la derecha, nuestra gráfica va a crecer. Por el contrario, todos los valores que estén incluidos desde a hasta b va a decrecer. Ahora, estos dos puntos que tenemos aquí se les conoce como puntos de retorno, que son los puntos en donde hace un cambio de dirección. En este caso crece y aquí decrece. De este lado decrece y aquí crece. Para cálculo diferencial llevan unos términos específicos que son máximos y mínimos locales. Vamos a analizar la función polinomial de grado 3 y este se conoce como función cúbica. Entonces, se tiene un polinomio f de x igual a x cubo menos 3x cuadrado menos x más 3. Su forma factorizada es f de x igual a x menos 3 por x menos 1 por x más 1. Hay que recordar que la forma factorizada de un polinomio es la siguiente. F de x es igual a an por x menos la raíz 1 por x menos la raíz 2 por x menos la raíz 3, y esto se va a seguir multiplicando hasta que tengamos una raíz n y lo tenemos que igualar a 0, y que la expresión algebraica de un polinomio es la siguiente. Ok, primero hay que distinguir nuestro valor de an. En nuestro caso, el coeficiente que está multiplicando a nuestra variable con el exponente mayor es 1, por lo tanto podemos no escribirlo. Hay que recordar de nuestro video anterior en donde les enseñé a obtener la expresión de un polinomio a partir de su gráfica, que para obtener x cubo bastaba con multiplicar x por x por x. Y también que para obtener el coeficiente del siguiente término, trabajando en orden de acuerdo al grado, resultaba de sumar cada uno de los términos y multiplicarlos por x cuadrado. Así que podemos escribirlo de la siguiente forma: menos r1 menos r2 menos r3 es igual a menos 3, porque es el coeficiente al que tenemos que llegar. Finalmente, para determinar el coeficiente final, resulta de multiplicar estos tres valores de las raíces. Por eso lo coloco aquí: menos r1 por menos r2 por menos r3, y nos tiene que resultar en s3.
Ahora, para llegar a estos dos valores, basta con decir que R1, R2 y R3 corresponden a los valores 3, 1 y 1. Pero hay que analizar qué signo deben de tener cada uno de ellos. Una de las primeras opciones es que todos sean negativos. Si todos son negativos, tendríamos aquí negativo por negativo, positivo. Lo mismo pasa aquí y lo mismo pasa acá. Por ello obtendríamos un 3 positivo. Si dos son positivos y uno negativo, en este caso sería negativo, negativo y uno positivo. Negativo por negativo es positivo, por positivo otra vez es positivo, entonces cualquiera de los dos resulta para esta multiplicación de raíces. Sin embargo, si todos fueran negativos, en la parte de acá arriba el resultado no podría ser negativo, por lo tanto hay que descartarlo. Y decimos que dos son positivos y uno negativo. Y basta con empezar a hacer algunas multiplicaciones de signos y de números para llegar a la conclusión de que únicamente este es el que debe de llevar el signo negativo. Vamos a emplear su gráfica para explicar lo siguiente. Sin embargo, el tema de hoy es obtener la gráfica de una función polinomial. Nótese que entre x igual a menos 1 y x igual a 1, la curva de la gráfica está por arriba del eje. Pasa lo contrario desde 1 hasta 3. La curva está por abajo del eje. Pero suponiendo que no tuviéramos esta gráfica, ¿cómo podemos obtenerla? Tenemos que sustituir todos aquellos valores que participan entre esas raíces. Anoto aquí arriba las raíces correspondientes a mi función polinomial. x1 igual a 3, x2 igual a 1 y x3 igual a menos 1. Y basta con elegir cualquier valor que esté incluido entre dos raíces consecutivas. En este caso yo elijo 0 y elijo 2 y sustituyo f de 0 y todo lo que tenga x lo cambiaré por 0, resultándome en 3, y f de 2, de igual modo todo lo que tenga x lo cambiaré por 2 y me resulta en menos 3. Ahora, como este es positivo, podemos decir que pasa por arriba del eje, y como este es negativo, podemos decir que pasa por abajo del eje. Así podemos distinguir cuál es el comportamiento de la gráfica que vamos a obtener entre dos raíces consecutivas. Nuevamente hago uso de la gráfica para explicar lo siguiente. Se tiene que analizar el comportamiento de la función, pero ahora conforme el valor de x aumenta o disminuye sin límite. Si x aumenta hasta menos infinito, esta parte la escribo con una flechita y se lee x tiende a menos infinito. Entonces, si x tiende a menos infinito, f de x decrece y tiende hacia menos infinito. Por el contrario, si x tiende a infinito, o sea que adquiere cada vez valores mayores, f de x también tiende a infinito. Resumiendo, si el polinomio es de grado impar, puede ser 1, 3, 5, etcétera, cualquier otro, y el valor an o su coeficiente principal es mayor que 0, podemos decirlo también como positivo, entonces f de x tiende a infinito conforme x tiende a infinito, y f de x tiende a menos infinito conforme x tiende a menos infinito. Pero también, si este mismo polinomio de grado impar ahora tiene su coeficiente principal negativo
o sea menor que 0, entonces f de x tiende a menos infinito conforme x tiende a infinito, y f de x tiende a infinito conforme x tiende a menos infinito. Para obtener la siguiente gráfica, cambié los signos de cada uno de los términos del ejercicio anterior. Y si nos damos cuenta y analizamos x que tienda a menos infinito, en realidad ese valor va a seguir subiendo. Y por el contrario, si tiende cada vez más a infinito, este valor va a decrecer y va a dirigirse hacia menos infinito en y. Eso pasa con todos los polinomios de grado impar. De un lado crece o decrece y del otro lado pasa lo contrario. Ahora analicemos las funciones polinomiales de grado 4. Se tiene un polinomio f de x igual a x cuarta menos 13x cuadrada más 36, y su forma factorizada es f de x igual a x más 2 por x más 3 por x menos 2 por x menos 3. Para obtener su forma factorizada, apliqué el mismo método que con el ejercicio anterior. Digo que sumando cada una de las raíces me va a hacer obtener el siguiente término que tenga un grado menor. En este caso nuestro grado de la función es 4, así que para obtener el siguiente término el grado debía de ser 3. Como aquí no aparece, consideramos que tiene que ser 0. Entonces, si nosotros restamos R1 menos R2 menos R3 menos R4, nos va a resultar en 0. Y si nosotros multiplicamos menos R1 menos R2 menos R3 y menos R4, nos debe resultar el término final, que es 36. Así es como, haciendo tanteos con números, llegamos a su forma factorizada. Entonces, analizando su gráfica, desde menos 3 a menos 2 está abajo del eje. Cualquier valor entre menos 2 y 2 está arriba del eje, y entre 2 y 3 nuevamente está abajo del eje para esta función de grado 4. Y vamos a analizar qué sucede si x tiende a infinito. Si cada vez adquiere valores mayores, y siempre va a tender a infinito. Si x tiende a menos infinito, en y también adquiere valores hacia infinito. Eso quiere decir que hacia ambos lados va a continuar hacia arriba. Así que podemos resumirlo de la siguiente forma. Si el polinomio es de grado par, 2, 4, 6, etc., y el coeficiente principal es mayor que 0, o sea positivo, entonces f de x tiende a infinito conforme x tiende a infinito, y f de x tiende a infinito conforme x tiende a menos infinito. Por el contrario, si el coeficiente principal es negativo o menor a 0, entonces f de x tiende a menos infinito conforme x tiende a infinito, y f de x también tiende a menos infinito conforme x tiende a menos infinito. Así como en el anterior, cambiando los signos de cada uno de los términos del ejercicio, podemos obtener esta pequeña gráfica en donde distinguimos que pasa justamente lo que se explica en esta parte, que dice que hacia ambos lados se dirige a menos infinito si x tiende a infinito o a menos infinito. Ahora una gráfica de función polinomial con raíces que se repiten. En la figura se muestra la gráfica de la función polinomial f de x igual a x más 3 al cuadrado por x menos 1 al cubo. Esa sería su forma factorizada. Entonces, si nos damos cuenta, identificamos dentro de esta función que x igual a menos 3
es una raíz de multiplicidad par y que x igual a 1 es una raíz de multiplicidad impar. ¿Por qué par? Porque es 2, impar porque es 3. Si nos damos cuenta, en esta parte solo toca el eje x, pero no la atraviesa. Por el contrario, en este caso, cuando x es igual a 1, sí llega a atravesar en un punto esa gráfica. Entonces podemos decir que si r es una raíz real repetida de multiplicidad par de una función polinomial, la gráfica tocará la eje x, pero no lo cortará. Y si r es una raíz real repetida de multiplicidad impar, entonces la gráfica atravesará al eje x. Vamos a resumir todo en el procedimiento para graficar esas funciones polinomiales. El paso 1 sería ubicar en un sistema de coordenadas cartesianas el punto donde la gráfica corta al eje y. No lo incluí en las diapositivas anteriores porque debemos de saber que para que exista un corte con el eje y, x tiene que ser igual a 0, solo basta eso. El paso 2 sería encontrar las raíces reales de la ecuación f de x igual a 0 y situarlas en el mismo sistema de coordenadas. El paso 3 es determinar el comportamiento de la gráfica entre dos raíces reales consecutivas o adyacentes, y el paso 4 sería determinar el comportamiento de la gráfica cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito, para finalmente bosquejar la gráfica usando todos estos datos. Y bueno, con esto concluimos el tema del día de hoy. Hagan sus anotaciones pertinentes y pregunten si no entienden algo. Nos vemos en el próximo video.